Bueno, entonces ahora miremos este problema de fuerzas. Dice, se coloca una carga Q de 5 nanocoulombs en el origen de un sistema de coordenadas XY y una carga Q2 de menos 2 nanocoulombs se sitúa sobre la parte positiva del eje X en X igual a 4 centímetros. Si ahora se coloca una tercera carga Q3 de 6 nanocoulombs en el punto X igual a 4 centímetros y Y igual a 3 centímetros, determinen las componentes X y Y de la fuerza total ejercida sobre esa carga por las otras dos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero es colocar nuestro eje de coordenadas. Nos dicen, vamos a tratar de dibujarlo, un eje Y, un eje X, y tengo una carga en el punto 00. O sea, acá tengo una carga Q1 y esa carga Q1 nos dicen que es de 5 nanocoulombs. Pero en el punto a 4 centímetros en el eje X, o sea, de acá a acá hay 4 centímetros, tengo una carga Q2 igual a menos 2 nanocoulombs. Y nos dice que colocan una tercera carga. Entonces coloquemos una tercera carga Q3 y Q3 es igual a 6 nanocoulombs. Entonces yo tengo, esta es la distancia entre Q3 y Q1 y esta es la distancia entre Q1 y entre Q2 y Q3. Entonces ahora me preguntan cuál es la fuerza que se ejerce sobre esa carga, o sea, sobre Q3, debido a las otras dos cargas. Entonces, hagamos la fuerza entre 1 y 3. Entonces, la fuerza entre 1 y 3, recuerden que entonces es K, el valor de Q1, el valor de Q2, dividido la distancia al cuadrado entre 1, no es 2, perdón. Estoy calculando con respecto al punto 3, entonces Q1 y Q3, y la distancia 1, 3. Como esta distancia de acá es 3 centímetros, pues la distancia entre Q1 y Q3 simplemente es la hipotenusa de ese triángulo, o sea, esta distancia que hay entre Q1 y Q3 es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo de catetos 4 y 3. Vamos a colocar aquí teta, que después lo vamos a usar. Entonces, para hallar ese cateto, o sea, esta distancia, o esta hipotenusa, pues hagámoslo por acá en una esquinita. Entonces, yo sé que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, estos centímetros. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, o sea que la hipotenusa es igual a la raíz de 16 más 9 es 25 centímetros, lo que quiere decir que la hipotenusa es igual a 5 centímetros. Ya tengo la distancia entre los dos. Ahora me falta la dirección. Como Q1 es positiva y Q3 es positiva, la fuerza es de repulsión. O sea que la fuerza es en dirección de la distancia, pero de repulsión. Entonces esta es la dirección de la fuerza 1, 3. Entonces vamos a colocar los datos. Entonces tengo F de 1, 3 es igual a la constante eléctrica K, que va a ser 8.99 por 10 a la 9 newtons
metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Esto por el valor de la carga 1, que es 5 nanocoulombs, o sea, 5 por 10 a la menos 9 coulombs, por el valor de la carga Q3, que es 6 nanocoulombs, o sea, 6 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido la distancia que hay entre las dos cargas. Y acabamos de ver que la distancia que hay entre las dos cargas es 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Todo esto al cuadrado. Como estamos usando el sistema MKS, pues eso, todo eso me va a dar newtons. Entonces esta fuerza 1,3 es igual a 1.079 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces ahora voy a calcular esa es la fuerza que debido a 1,3, pero debido a la carga 2, pues también debe aparecer otra fuerza que, como la carga 3 es positiva y la carga 2 es negativa, entonces la fuerza es de atracción, o sea que es hacia abajo. Entonces vamos a calcular esa fuerza 2. Bueno, aquí en este me faltó decir precisamente eso, que la dirección de la fuerza 1,3 pues es esa dirección que tengo pintada, digamos que en la dirección de la fuerza 1,3 o en la dirección de la distancia. La fuerza 2 entre 2 y 3 va a ser igual acá la carga 2 por la carga 3 dividido la distancia entre las dos. O sea, la distancia entre 2 y 3 al cuadrado. ¿En qué dirección? Aquí sí puedo colocar, digamos, en la dirección de las J negativas. ¿Por qué en este sí lo puedo colocar y en el anterior no? Porque es que el anterior me va a dar una combinación entre X y Y, que la tendremos que averiguar ahorita cuando nos pregunten la fuerza neta y la magnitud. Pero por ahora yo puedo calcular decir que está en el eje Y hacia abajo, en el negativo del eje Y. Entonces vamos a calcular, entonces F2, 3 es igual, este negativo es porque está en el negativo del eje Y, la carga no, la constante eléctrica que es 8.99 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs cuadrados por el valor de la carga 2 que es 2 por 10 a la menos 9 coulombs por el valor de la carga 3 que es 6 por 10 a la menos 9 coulombs, dio la distancia entre los dos. Y en este caso la distancia entre los dos es 0.03 metros, ¿cierto? Entre la carga Q3 y la carga Q2 hay 3 centímetros de separación y esto al cuadrado. Entonces cuando yo calculo la fuerza entre 2 y 3 es igual, aquí me faltó la J, ¿cierto? Es el negativo de la dirección J y esa fuerza me da menos 1.2 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección J negativo. El negativo ya lo tengo acá. Y me hace ver que aquí tengo un error. Esto no son coulombs, sino que son newtons. ¿Cierto? La fuerza se da en newtons. Ahora
Ahora que ya tengo las dos fuerzas, las puedo dibujar, ¿cierto? Esta va a ser la fuerza entre 1 y 3 y esta va a ser la fuerza entre 2 y 3. Y aquí hay un ángulo teta. Entonces, para yo hallar las componentes, porque ya ahora yo quiero hallar la suma, o sea, ya quiero hallar la fuerza neta, ¿cierto? Y la fuerza neta, pues es igual a la fuerza entre 1 y 3, pero como vector, más la fuerza entre 2 y 3, pero como vector, o sea, no como números. Entonces, para hacer eso, yo no sé si recuerdan que uno llegaba y cogía, entonces, la fuerza en X es igual a la fuerza 1, 3 en X más la fuerza 2, 3 en X. Entonces, la fuerza en X es igual a la fuerza 1, 3 en X. Y la fuerza 1, 3 nos había dado 1.079 por 10 a la menos 4 newtons. Pero para que sea en X, entonces para que sea esta en X, tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo, o sea, por el coseno de teta, más la fuerza 2, 3, o sea, esta no tiene componente en X, o sea, queda 0. Para hallar el coseno del ángulo, pues el coseno del ángulo es fácil. Miren, tengo este triángulo y de ahí puedo decir que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, o sea, 4 dividido 5. Entonces vamos a calcular ese f de x. Entonces f de x es igual a 1.079 por 10 a la menos 4 por el coseno del ángulo que es 4 dividido 5 y esto newtons. Entonces esta f en x es igual a, cuando uno hace ese cálculo, da 8.63 por 10 a la menos 5. 8.63 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces ya tengo otro resultado. Mejor dicho, ya tengo la componente X de esa fuerza que quiero calcular. Ahora vamos a calcular la componente Y. Entonces, para calcular la componente Y, pues es esta va a ser 1 F3Y que va hacia arriba y F23 que va hacia abajo. O sea, me queda que la componente o la fuerza en Y es igual a la componente F13 en Y más la componente F23 en Y, con una ventaja, que esta pues no tiene componente, está toda en Y, ¿cierto? Aquí lo podemos ver, está toda en Y, lo único que es hacia abajo, o sea que es negativa. Entonces esto me queda de la siguiente manera, entonces la fuerza en Y es igual a F13Y, pues F1 nos había dado 1.079 por 10 a la menos 4 coulombs por el seno del ángulo, porque es la componente Y, menos lo que nos había dado la fuerza 2,3 porque está toda en Y, pero en el eje negativo, y nos había dado la fuerza 2Y, miremos, nos había dado 1.2 por 10 a la menos 4. Yo siempre coloco coulombs, estos son newtons. 1.2 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces, cuando hago el cálculo, F en Y
me va a dar igual a menos 5.52 menos 5.52 por 10 a la menos 5 newtons. Por 10 a la menos 5 newtons. Entonces ya tengo componente en X y tengo componente en Y. Si yo lo quisiera, digamos, dibujar, me quedaría algo como que la fuerza que está ejerciendo esa partícula en el eje X es de esta manera, que es 8,63 por 10 a la menos 5 newtons. Eso es lo que nos acabo de dar. Esta es la fuerza en X. Y la fuerza en Y nos dio negativa, o sea, es hacia abajo. Y nos dio que Fy es igual a 5,52 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces, la que me interesa a mí hallar es la magnitud de esta suma vectorial. O sea, yo quiero hallar F. Y entonces, por Pitágoras, yo me acuerdo que F es igual a la raíz cuadrada de F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado. Y entonces la magnitud de F es igual a 1.02 a 1.02 por 10 a la menos 4 newtons. Entonces ya tengo el valor de la fuerza. Ahora necesito el valor que hace esa fuerza, o sea, la dirección, el ángulo que hace con el eje X. Y entonces, también recordando Pitágoras, pues, o más bien trigonometría, yo sé que tangente de phi es igual a la fuerza en Y dividido la fuerza en X. O que phi es la arcotangente de la fuerza en Y dividido la fuerza en X. Reemplazando los datos, no es teta, es phi. Reemplazando los datos, me da que phi es igual a 32.6 grados. 32.6 grados aproximadamente. Una cosa que se me pasó decirles es cómo saqué el seno. Ahora que lo estoy viendo, cuando hice el cálculo, pues volví, miren este seno que está acá, y volví, miré el triángulo de inicio, y entonces así como saqué el coseno, pues puedo sacar el seno. Seno de teta es igual a el cateto opuesto, o sea 3, dividido la hipotenusa, o sea 5. Y así pude obtener la fuerza que ejercen las dos cargas Q1 y Q2 sobre la carga Q3.